Muchas personas que enfrentan dificultades financieras no solo están lidiando con problemas económicos, sino también con otros desafíos en sus vidas, como relaciones personales y problemas de salud, tanto físicos como emocionales. Estos problemas también afectan la búsqueda de una verdadera estabilidad financiera. Quienes están en esta situación muchas veces no tienen un objetivo claro y terminan enfocando su energía en áreas que no traen resultados significativos. Con frecuencia, estas personas se concentran demasiado en lo que no quieren, y ahí es donde comienza el gran error. Nuestra vida está moldeada por lo que elegimos enfocar, ya sea para bien o para mal. Esto ocurre porque la mente humana tiene la tendencia de expandir todo aquello en lo que prestamos atención. Cuando te dedicas a un objetivo, tus acciones comienzan a alinearse para ayudarte a lograrlo con mayor facilidad. Este fenómeno es poderoso. El enfoque es esencial para transformar tu vida y lograr cualquier tipo de riqueza. Sin embargo, existe algo que muchas personas no perciben claramente. Cuando te concentras demasiado en lo que no quieres, terminas atrayendo más de eso a tu vida. Pero ¿cómo ocurre esto? Sorprendentemente, el cerebro humano no entiende la palabra no. Cuando intentas evitar algo, tu cerebro crea una imagen o asociación mental con eso, lo que hace que atraigas más de lo que intentas evitar. Un ejemplo sencillo. Si digo, no pienses en un elefante rosa, ¿qué ocurre? Tu cerebro automáticamente crea la imagen del elefante rosa, aunque sepas que estás tratando de no pensarlo. Este comportamiento es común. Muchas personas dicen, no quiero estar más endeudadas, pero al enfocarse en eso, terminan reforzando el problema de la deuda, ya que su cerebro sigue creando y recreando imágenes de endeudamiento. En el fondo, estas personas terminan atrapadas en un ciclo mental vicioso, donde piensan constantemente en sus deudas, y esto se convierte en una fuerza magnética que las aleja aún más de sus objetivos. El cerebro humano, a pesar de su increíble capacidad, no sabe diferenciar lo que es real de lo que es imaginario. Un ejemplo de esto es cómo reaccionamos a las películas. Cuando vemos una película, sabemos que todo es ficticio, pero nuestras emociones, como el miedo, la alegría o la tristeza, son reales, porque el cerebro responde a esas imágenes como si fueran verdaderas. Esto no solo se aplica a lo que vemos en la pantalla, sino también a lo que creamos internamente en nuestra mente. Cada pensamiento e imagen mental genera una respuesta física en nuestro cuerpo, reforzando la idea de que nuestra mente crea nuestra realidad. Entonces, cuando te concentras en lo que no quieres, tu cerebro crea imágenes de esas situaciones que intentas evitar. Y, paradójicamente, esto atrae más de lo mismo a tu vida. La clave para crear una verdadera riqueza es cambiar tu enfoque y concentrarte en lo que realmente deseas lograr. Si estás teniendo dificultades financieras, por ejemplo, deja de pensar en la falta de dinero o en las deudas. En su lugar, pregúntate, ¿qué quiero realmente? Tal vez la respuesta sea una vida más próspera, libertad financiera, paz mental o incluso un mejor control sobre tus finanzas. Enfócate en eso. Cuando rediriges tu atención hacia lo que deseas, tus acciones empiezan a alinearse naturalmente para lograr ese objetivo. La ley universal de atracción entra en acción y tus actitudes y decisiones empiezan a acercarte cada vez más al éxito. Cuando cambias tu enfoque, activas una serie de procesos mentales y comportamentales que facilitan el logro de tus objetivos. Sin embargo, para que esto ocurra de manera efectiva, es necesario tener un plan de acción claro y bien estructurado. Aunque no tengas un plan formalizado, es posible lograr tus resultados, pero será necesario más esfuerzo y dedicación. Lo que necesitas hacer ahora es concentrarte en lo que realmente quieres, crear un plan detallado con pasos claros para alcanzar tu objetivo. Pregúntate, ¿cuál es el primer paso para lograr mi libertad financiera? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? Escribe todo, porque anotar manualmente tiene un impacto mucho mayor que escribir en una computadora. Escribir a mano crea un compromiso más fuerte y un sentido de responsabilidad contigo mismo. Ahora es el momento de poner en práctica el plan. Cuando te enfocas en lo que realmente deseas y tienes un plan bien definido, lo más importante es comprometerte con la ejecución. No basta con soñar y planificar. Necesitas actuar. Cada día toma pequeñas acciones que te acerquen a tu objetivo. Si surgen obstáculos, aprende de aquellos que ya han pasado por lo que estás viviendo. Observa cómo piensan esas personas, cómo se comunican y cómo toman decisiones. Eso es lo que llamamos modelado,
un concepto usado en la programación neurolingüística. Al modelar los comportamientos de personas exitosas, comienzas a adoptar estas actitudes en tu rutina, lo que sin duda te ayudará a alcanzar tus objetivos. Comienza a aprender de los demás y a adoptar hábitos que te acerquen a la persona que deseas ser. Un punto importante para alcanzar el éxito financiero y personal es entender que, según estudios sobre la creación de riqueza, aproximadamente el 80% de este proceso, ya sea en las finanzas, la salud o las relaciones, es mental y emocional. Solo el 20% es físico y mecánico. Es decir, el verdadero secreto está en trabajar tu mentalidad, fortaleciendo tu mente y emociones para que la creación de riquezas ocurra de manera natural. Cuando fortaleces estos aspectos internos, las acciones prácticas se vuelven más fáciles. Esto tiene que ver con la ley de Pareto, que afirma que el 20% de tus acciones genera el 80% de los resultados. Entonces, la pregunta que debes hacerte es, ¿qué se debe hacer ahora para generar los recursos financieros que deseo? ¿Qué actitudes debo adoptar? ¿Qué debe cambiar en mi rutina para mejorar mi salud financiera? Tal vez sea hora de comenzar a controlar mejor tus gastos, utilizando herramientas como hojas de cálculo o creando un plan adecuado para organizar tus ingresos y pagar tus deudas. Recuerda concentrarte en lo que realmente deseas. Al enfocar tu energía en eso, será eso lo que comenzará a moldear tu realidad. Pregúntate constantemente, ¿qué quiero realmente lograr? Si estás endeudado, en lugar de enfocarte en lo que no quieres, enfócate en los pasos que puedes dar para salir de esa situación. Enfócate en lo que es posible, en las pequeñas victorias y avanza constantemente. El secreto del cambio está en el enfoque y en la dirección que decides tomar. Entonces, escribe tus objetivos, crea un plan de acción y actúa con confianza. Es este tipo de compromiso y enfoque lo que transformará tu realidad, ya sea en el ámbito financiero o en cualquier otro aspecto de tu vida. Cuando te enfocas en lo que realmente deseas, en lugar de preocuparte por lo que no quieres, empezarás a ver cambios positivos. Recuerda que la gratitud es uno de los mayores aliados en este viaje. Cuando eres agradecido por lo que tienes, por la persona que eres y por lo que ya has logrado, creas una energía positiva que atrae más prosperidad y abundancia. Al adoptar esta mentalidad, comienzas a darte cuenta de que puedes ser más, hacer más y tener más en el futuro. El camino hacia la transformación no siempre será fácil. Habrá momentos en los que las cosas no saldrán como esperabas. En esos momentos, es importante recordar el concepto de momento mágico. Ese momento de aprendizaje que surge precisamente cuando enfrentamos errores y dificultades. Este momento mágico es una oportunidad para aprender, evolucionar y crecer, incluso frente a la adversidad. Cuando te enfrentes a algo difícil, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Siempre hay una lección oculta en cada desafío. El secreto está en no dejarte consumir por la frustración o la ira, sino usar esas experiencias para crecer personal y financieramente. Recuerda, el perdón es fundamental en este proceso. Perdona tus errores, reconoce que equivocarse es parte del viaje y que tienes el poder de mejorar cada día. Perdona las críticas, las palabras duras y permite que sigas adelante. La culpa es un veneno que destruye la autoestima y paraliza la acción. Al liberarte de la culpa, te empoderas y empiezas a ver el futuro con más confianza. Tu verdadero poder está en tu capacidad de perdonar, aprender y evolucionar. Cuando comienzas a mirarte a ti mismo con más cariño y comprensión, empiezas a ver el milagro que es tu existencia. Valórate, reconoce tus logros y celebra tu viaje. Recuerda que el éxito no es un destino, sino el camino que recorres cada día, con enfoque, determinación y una mentalidad positiva. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más contenido como este.